Cítrica Radio 88.5. ¿Será que es Francisca Pérez Lense que se sigue riendo? Buenas noches, Panchi, ¿cómo estás? Buenas noches, siempre me pasa lo mismo. Siempre te hacemos reír, esa siempre me mato de risa de repente, sí. Estoy como súper estallada. Ya con la música que entra. Bueno. Panchi, ¿te gusta la radio? Me gusta la radio. Yo tengo ahora como unas cosas Me gusta enfrente. la radio, la verdad que sí. No me escucho de repente. A ver, ¿cuál será me el están tuyo? pasando ¿Este? cosas. Está saliendo bien. Bueno, no Está importa, saliendo bien. mientras salga bien, no pasa nada. Ahí va. En fin. Bueno, empezamos, estamos como empezando. Está saliendo al aire. No, Aire, al aire, aire, digo, está saliendo aire. fantástica. Por lo general, Bueno. los auriculares se los damos para que no se queden lejos del micrófono, pero está No, saliendo fantástica. Listo, Vos. regio. Contanos, Bueno, Panchi, hoy- nos estuviste diciendo en preproducción que nos ibas a hablar de un par de cuentos. De cuentos. Estamos aquí reunidas para hablar de Las cosas que perdimos en el fuego, que es un libro de cuentos de Mariana Enríquez. Su 7ª edición, editada en Argentina, fue el año pasado, pero está editado desde 2016. Tipo, en 2 años se hicieron 7 ediciones y no sé, deberíamos averiguarlo si no tiene una octava. Y este título, así como tan despampanante, Las cosas que perdimos en el fuego, es el título de uno de los cuentos que forma parte de este libro. Son 12 cuentos y están todos nucleados alrededor de, veníamos hablando en preproducción, que están todos atravesados por el espacio urbano de Argentina. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, uno de los cuentos que se llama La casa de Adela, que es como por el que vamos a empezar a charlar un poco, porque no quiero adelantarle nada a nadie, entonces no quiero hablar mucho de los cuentos, pero a su vez me parecía interesante. ¿Cómo contar un cuento sin spoilearlo? Sin contar el cuento en sí mismo. Claro. Lo que tiene Mariana Enríquez es como una manera, es una manera de escribir muy amena de leer, en el sentido de que sus personajes femeninos, porque son personajes mujeres, las protagonistas, corriendo ahí el eje como de el personaje masculino héroe y el único que se anima a hacer cosas que tengan que ver con lo detectivesco o con ponerse en peligro. Al ser personajes femeninas, están todas narrando siempre en primera persona. Entonces pareciera en algunos cuentos que estás entrando o en su cabeza o en una especie de querido diario que te hace no solo interiorizarte con los espacios que habitan, sino que también interiorizarte con la vida que llevan estas mujeres. Es muy interesante ver cómo, al posicionar estos personajes femeninos en espacios que conocemos, para las lectoras y los lectores, lo que se genera es una especie de vínculo afectivo con estos personajes. Entonces, íbamos a hablar de La casa de Adela, por ejemplo. Sí. La casa de Adela son 3 niñas, los protagonistas, que van transitando las calles de Lanús y se encuentran con una casa abandonada que uno diría como, qué cliché esta historia, tipo, ya la leímos, ya la vimos en el cine, en las películas, en las series, pero Mariana Enríquez tiene algo medio cortasariano que logra describir las cosas fantásticas que van ocurriendo de una manera que una no se lo espera. De repente una está transitando la calle, 29 de septiembre en Lanús y aparece algo que corta muy... ¿Algo fantástico? Claro, es fantástico, logra cortar así como muy sorpresivamente el clima, pero a diferencia de Cortázar, que todo empieza a desvariarse y empieza a generarse un mundo otro, acá Mariana Enríquez logra generar una especie de diálogo entre lo fantástico y lo real que te genera aún más suspenso porque nunca dejas de desligarte de ese espacio cotidiano. Entonces seguís en la calle 29 de septiembre en Lanús, pero aún así están pasando cosas que sobrepasan a estos protagonistas. No quiero contar qué es lo que pasa, pero todos los cuentos están nucleados alrededor de esta dinámica de un espacio conocido, puede ser Capital Federal, hay un cuento que se llama Tela de Araña, que transitan por las provincias de Argentina y logran en un viaje de ruta ir hasta Paraguay. Y también ahí sus protagonistas son 2 mujeres y el marido de una de ellas, que se cruzan con camioneros y uno diría como lo mismo, una historia que te puede contar tu tía en un asado, pero siempre pasa algo más que genera que estas mujeres protagonistas tengan que vincularse y enfrentarse a situaciones que las sobrepasan. Que es muy interesante ver cómo Mariana las posiciona en un lugar bastante diferente a todas las protagonistas que habitan los 12 cuentos. Porque no es ni una exageración al nivel heroína, superheroína que se la juega a 1000, pero tampoco es este rol de la mujer que nunca puede accionar y que se queda detrás de sus parejas varones.
la mayoría de los personajes tienen parejas varones, y es también muy interesante y un poco cómico ver cómo los posiciona siempre en un lugar bastante relegado, quitándoles no solo el protagonismo en cuanto a características y párrafos enteros en los que no se los describe, no se los refiere, sino también en cuanto a la acción, casi no accionan. O sea, están ahí medio como puede estar una biblioteca al lado de las protagonistas. Eso es una temática también que se repite en los distintos cuentos, ¿verdad? La del rol del personaje varón, podríamos decir. O no, a veces sí, a veces no. Tiene, mira, de los que nombramos, por ejemplo, La Casa de Adela, que fue uno como de los que a mí más me interpeló, tiene 3 protagonistas, 2 de ellas son mujeres y el otro es un niño varón. Uh-huh. Ahí lo que pasa es que pone a las niñeces como protagonistas, cosa que no estamos tampoco acostumbrados a leer para cuentos para adultos, sino que siempre las niñas son protagonistas de los cuentos infantiles y para adultos están les adultos y se terminó. Es una hibridación bastante interesante la que hace Mariana. Pero después tenemos, por ejemplo, en Tela de Araña, un varón que está relegado, pero hay uno que se llama Los Años Intoxicados, que no tiene personajes masculinos que desencadenen acción o que tengan diálogo o que se relacionen directamente con las protagonistas. Uh-huh. Los Años Intoxicados me parecía también un cuento como bastante relevante dentro de esta selección que hice muy aleatoriamente y porque me gustaron. Porque trata sobre los años 80 y los 90. Es ese es como el que más tiene el aspecto de diario íntimo, porque están fechados y la protagonista va narrando cómo es la vida juvenil desde el año 89 hasta el 94. Y nada, veníamos hablando de política y de cómo está la situación, ¿no? de la cultura juvenil y de la juventud en época de crisis. Y justo en Los Años Intoxicados toma como el periodo, justamente empieza con un apagón. Con un momento de apagón como que, el otro día, claro, acá. Que nos pasó hace muy poquito, sí. Y cómo les adolescentes y los jóvenes se van relacionando entre ellos en un momento de crisis en el cual sus viejes no tienen un mango, en el cual las casas se están cayendo a pedazos y en el cual se empiezan a vincular con otros jóvenes que algunos sí tienen plata y sí tienen un pasar económico estable y de clase media alta, y se empiezan a notar las diferencias entre cada una. Es muy interesante, está protagonizado también por 2 chicas y que van describiendo cómo afecta a los jóvenes la crisis que interpela a sus sadres. Sadres es el inclusivo de padres. Lo digo para los oyentes que no estén muy interiorizados en el lenguaje inclusivo. Se cambia la P por una X y se pronuncia sadres. Va como el tip del lenguaje inclusivo de todas las semanas. Bien, muy bien. A lo que me refiero es cómo la vida del entorno familiar afecta a los jóvenes y cómo estas jóvenes protagonistas se encuentran bastante desoladas frente al clima de época. Y cómo les adres no logran generar un vínculo, que me parece que, más allá del análisis literario que podamos hacer, que está muy bien contado y que tiene un final muy avasallante y bastante atrapante, podemos pensarlo en linkeo con la realidad que vivimos actualmente y lo importante que es generar vínculos afectivos entre sadres y jóvenes, porque estas pibas lo que hacen es recorrer distintos espacios de la cultura juvenil, algunos bares, algunas casas de gente medio random, y están bastante solas en ese devenir adolescente en época de crisis. Entonces me parece que Mariana Enríquez lo que logra caracterizar es no solo esa desolación, sino también la necesidad de la construcción de vínculos afectivos y de lazos familiares para poder apoyarse y a los que recurrir cuando una no sabe bien para dónde disparar, porque la verdad es que la juventud es una de las culturas y de las clases más atacadas, clases si pensamos en clase etaria, ¿no? Como en edad. Más atacadas por los gobiernos de derecha, como lo es que deja desamparades a muchos jóvenes sin trabajo, sin estudio, como sin la posibilidad de salir para ningún lado. Y Los Años Intoxicados logra condensar todo el clima que estamos viviendo ahora, pero del 89 al 94, que también sabemos que fueron años como muy turbulentos. Muy, muy interesante esto que decís, y también que se ve reflejado esta dejadez hacia los jóvenes y las jóvenes,
en su actitud, quizás a veces frente a la política, en esos años de juventud, ¿no? Donde no quiero generalizar, digamos, pero hay como una cantidad o hay un discurso de desinterés total hacia qué es esto de la política, qué es esto de participar en una discusión. Sí, que tenga que ver con lo partidario. Hay un descreimiento por los partidos políticos que evidentemente ahora aflora, pero a su vez hay una parte de la juventud que contra confía las mucho. Ideologías también. Sí. Yo tengo como la postura de que todo es ideológico y que tomar postura por lo no ideológico es ideológico. Claro. Pero justamente me parece que tomando este cuento como anclaje para pensar las cuestiones de la juventud ahora, es interesante ver cómo hay un sector de la juventud que no logra anclarse en ningún partido político, pero hay otro que está dando como toda la pelea, no solo en las calles, sino también desde el arte, que es como la columna que siempre estamos intentando llevar para ese lado. Tipo la política linkeada con el arte, que me parece que justamente todo libro que hablamos acá es político, y justo veníamos hablando en... ¿Hay libros que no sean políticos? No hay libros que... No, mi respuesta es que no. Y todo ya lo el hecho que... de escribir es una decisión política. Por supuesto, y también los medios de difusión que tenés, siempre hablamos de en qué librería se pueden conseguir los libros que recomendamos. Justamente yo tenía como un conflicto antes de venir, porque fue como, este es un libro que se accede fácilmente en las librerías hegemónicas y del mercado, y por ende tiene un precio bastante alto. A mí particularmente me lo regalaron, pero cuando quise averiguar Es de Anagrama. Es de Anagrama, que tiene ediciones que no son económicas. No, para nada. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Y cuando yo averigüé por otro, porque me lo regalaron, pero averigüé por otros que están entre los 450 y los 500 pesos, y lamentablemente eso es un montón de plata para gastar en un libro, y siempre intento buscar libros que estén en las librerías más under y también en las librerías del centro, por así decirle. Porque pero además, bueno, se consigue en las librerías del centro. Quienes leemos mucho, quizás este libro, ¿en cuánto lo devoramos? No, Panchi? yo estuve en la playa un día sentada y lo terminé. Claro. Bien. Pero estaba de vacaciones, ¿no? También convengamos, Y te estaba gusta en mar. mucho Pero leer. ponele, podemos decir una semana y tendríamos que gastar 450 pesos por semana si queremos leer un libro nuevo. Claro. O podríamos ir a una biblioteca popular o alguna biblioteca, no necesariamente popular, como la Oscar Smith. y acercarse y Sí. llevarse un libro. Generar O como vínculos cualquier también. otra de las bibliotecas populares. que está Generar llena. lazos entre nosotros, el libro que interesa, el libro que se presta, como dejar también esa fetichización que hay de la posesión del libro y tenerlo en tu biblioteca, Claro, y ya lo empezar a leíste. pensarlos como objetos de valor simbólico que tienen que recorrer y pasar de mano en mano. Así que nada, hablando del mano en mano, este libro yo lo tengo, quien lo quiera me lo puede pedir prestado. Y nada, es de Mariana Enríquez, se llama Las cosas que perdimos en el fuego, de Editorial Anagrama, y me parecía muy importante. Si está escribiendo nuevamente, si sigue escribiendo. Sacó una Mariana. novela hace muy poquito que te debo el nombre porque no tiene nombres así como súper Quiero leerlo. Las cosas que perdimos en el fuego. Tiene uno que tiene algo relacionado que ver con el agua, que ahora no puedo recordar el nombre, pero sí, tiene uno hace muy poquito lo sacó, que también está como 500 pesos, pero bueno. ¿Lo editó también Anagrama? Sí. Una editorial grande, digamos, una editorial... Bueno, Mariana Enríquez es columnista en Página 12, ¿o no? Sí, Mariana Enríquez aparte es licenciada en comunicación social, es un animal, la mina entiende todo. Pero bueno, por eso la recomendamos, así que gracias. Podríamos chicos. entrevistarla, ¿no, Panchi? Podríamos, por supuesto que ¿Lo podríamos. trabajamos? Vamos a trabajar en vivo, me lo estás diciendo, En vivo. En vivo. ¿Compromiso asumido? listo, No, compromiso asumido. no. Ningún compromiso. Mirá, asumido. Rami hace lo que nos dice a nosotros que no hagamos. Es una idea de una expresión de Pero deseo. ahora tenemos oyentes que no pueden más con la pero idea quiero de decir, que es una entrevistemos a expresión de Mariana deseo. Enríquez. No, es una expresión de deseo. WhatsApp pero están claramente las que la que redes están la que más explotando. sabe y maneja el tema sos vos. La vamos Así a que entrevistar. Podemos trabajar para conseguir el contacto, pero ahí te necesitamos a vos para producir la entrevista. Yo aquí estaré para producir la entrevista. Lo testimonio. Bueno, vamos a trabajar duro para conseguir el contacto de Mariana Enríquez. Dale, me parece fantástico. Bueno, Panchi, extraordinario como ha terminado siempre. mi extraordinaria tu columna. Muchas gracias Como por- todos los martes ahora. No, como Uy, todos los estás martes como del tirando tercer puntas, martes, estás tercer No, tirando como martes. todos los puntas. martes que tenés que venir.
Ahí va. La arregló. Yo para recuperar el tema de que estamos los martes y no estamos más los lunes. Ahora vamos a escuchar un poco de música, una canción muy bella de la señorita Sara Eve, que se llama Un cambio. Siempre en el camino. www.citricaradio.com. Cítrica Radio,